días, estimado público. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo les va? ¿Cómo han pasado? Yo espero que estén muy bien. Y entrando en estas temporadas de fiestas, de navidades, fin de años, etcétera. Como pastillita para dejarles, para pensarles, cuento que sabían ustedes que estas temporadas de fiestas, de navidades, fin de año, es cuando más ansiedad y depresión causan en las personas. ¿Por qué? Les dejo a ustedes esa incógnita, esa pregunta, si tienen algún aporte sobre esa pregunta que les digo, por favor, déjenla en los comentarios. Muchísimas gracias por vuestras suscripciones, por vuestro apoyo, muchas gracias, seguimos creciendo. Muchísimas gracias. Entonces, este video es ya para concluir esta serie de videos respecto a rompiendo maldiciones generacionales. Vamos a hacer un recorderis en los videos anteriores, la introducción, el principio de todo, es decir, desde dónde empiezo yo a arrastrar toda esa carga, todo ese costal sobre mi espalda, un costal de toneladas sobre mi espalda, herencias culturales, costumbres, hábitos, estereotipos, creencias, etcétera, que cargamos sobre nuestra espalda y que no nos beneficien nada, en absolutamente nada. Es más, eso nos detiene y nos hace caminar por esta hermosa vida a modo de tortuga, a modo de cámara lenta, simplemente porque cargamos con todo eso que muchas veces inconscientemente nos damos cuenta que nos está afectando, pero es complicado, un poco complejo dejar esa carga y se convierte a veces como una joroba, una pseudo joroba llena de todas estas cosas tóxicas, patológicas que no nos ayudan a nuestro desarrollo como persona, a nuestra evolución como persona. Alguien dijo, algún autor, que si algo debíamos dejar en esta vida es nuestra huella a quién, a nuestro entorno. Y a su vez eso se irá magnificando en nuestro entorno social y obviamente en la sociedad, ¿no? De ahí que se reconoce a grandes personajes a través de monumentos, sus escritos, reseñas, etcétera. No hace falta convertirnos en grandes escritores, grandes novelistas, no, sino que simplemente dejar esa huella, dejar ese granito de arena donde podemos hacerlo y sobre todo ellos lo llevarán de generación en generación. ¿Saben a quién? A nuestros hijos. Ellos que son nuestro mejor obsequio, nuestro mejor regalo, es que debemos dar lo mejor de nosotros. ¿Qué es eso mejor? Apartándonos un poquito de la superficialidad de todo este evento de fiestas y ese tipo de cosas, estabilidad. Estabilidad mental, estabilidad emocional, estabilidad psicológica y obviamente satisfacción de sus necesidades de supervivencia, de sus necesidades básicas. Siendo así, entonces vamos a recordar un poquito, habíamos visto el principio de todo, cómo comienza todo, luego habíamos visto aceptando mi realidad, ¿sí? Es decir, aceptando de dónde vengo. Cuando yo acepto mi realidad, decíamos, cuando yo acepto de dónde vengo, yo conozco de dónde vengo, sé lo que traigo, sé lo que cargo. Entonces yo estoy en la capacidad, habíamos hecho incluso algún ejercicio, de identificar mis patrones comportamentales, mis rasgos actitudinales. ¿De dónde habíamos sacado toda esa información? De toda esa investigación que en su momento la hicimos. También les enseñamos algún formato ahí que es bastante sencillo, que ustedes mismos lo pueden hacer. ¿Cómo se llama este video? Rompiendo patrones, ¿sí? Reciclando rasgos actitudinales que sabemos que no nos hacen bien. Rompiendo esos patrones conductuales que sabemos no nos llevan a nada bueno, ¿sí? Vamos a reciclar todos esos patrones y rasgos actitudinales heredados emocionalmente, como ya habíamos visto en los ejercicios anteriores.
Luego de hacer ese proceso ya estamos entonces en la plena capacidad de elaborar nuestro propio mapa mental emocional. Ya no el heredado, obviamente. Ya no, eso ya pasó. Estamos prestos ahora a realizar nuestro mapa emocional propio, ¿sí? A identificarnos. Y habíamos explicado también ese proceso de realizar un FODA emocional personal. Esto nos ayudará a ver, a analizar y, y analizar y ver los correctivos necesarios, esa supresión de costumbres, hábitos, creencias, estereotipos que hemos heredado y que no ayudan a nuestra evolución como persona, ¿verdad? Entonces ya tenemos la capacidad para suprimir y crear hábitos que realmente formen parte de nuestro desarrollo personal. ¿Cómo lo vamos a hacer? Muy sencillo, a través de toda esa información que hemos recabado, mi historia de vida personal, mi mapa emocional personal, de la historia que recabamos de nuestra familia, de ese listado de patrones conductuales, de ese listado de rasgos actitudinales, vamos a ir desechando a través de una lista, vamos a coger un papelito, una pluma o en la computadora, en Word, Excel, como ustedes lo quieran llamar, y, y vamos a anotar. Siempre empezando por lo positivo, es decir, vamos a rescatar primero que nuestras habilidades, nuestras fortalezas. Cuando ya hemos recabado nuestras habilidades, nuestras fortalezas, ahora sí, a un ladito, en otra columna, en otro ladito, vamos asimismo a hacer reseña de nuestras debilidades, lo que debemos suprimir, lo que debemos fortalecer, lo que debemos reemplazar, ¿sí? Entonces, a nuestras habilidades, al cuadrito de nuestras habilidades, ¿qué las vamos a hacer? A potenciar. ¿Y cómo se potencia algo con la práctica? El ejercicio diario. Es que miren, todos nuestros patrones comportamentales, nuestros rasgos actitudinales son del día a día. Son del día a día en la convivencia con nuestro entorno familiar. Si hay niños, pues será con los niños. Si hay familiares, será con los familiares. En nuestro entorno social, en el trabajo, en compañeros de estudio, de labores, etcétera. Y obviamente en la sociedad. ¿Cómo podemos hacer y demostrarlo eso en la sociedad? Cuando nos subimos al bus, cuando vamos a comprar a la tienda, al mercado, etcétera. En cualquier contacto que yo tenga con la sociedad en la cual estoy creciendo e intentando evolucionar, ¿sí? Y ahí podemos empezar a trabajar. Miren desde dónde, desde nosotros mismos. ¿Cuándo? Cuando aceptamos que tenemos un problema, cuando aceptamos que esto no nos permite avanzar y obviamente eso nos limita. ¿Cómo nos limita? Si es una pareja, ¿cómo, cómo nos limita? De muchas maneras. Entre ellas la comunicación franca, la comunicación asertiva, no existe. ¿Por qué? Es que obviamente existe una barrera mental emocional que nos impide relacionarnos y dar tal cual somos y dar todo de nosotros. Yo he escuchado pues algunos pacientes que dicen, no, es que ya me dieron, entonces yo no puedo arriesgarme a dar el 100% como persona. Entonces, si no estamos de acuerdo, si no queremos dar el 100%, entonces tampoco no tenemos el derecho a experimentar una relación estable. ¿Y qué hace o qué nos impide dar ese 100% de nosotros? ¿Qué nos impide? Experiencias y eventos traumáticos y dolorosos que no han sido sanados, que no han sido tratados. Entonces simplemente, como habíamos explicado en el video anterior, ¿qué sucede? Simplemente eso se convierte en un bucle patológico, en un círculo patológico. Entonces damos y damos y damos las vueltas en el mismo círculo. Conversamos y volvemos a caer en el mismo estímulo.
Conversamos, conversamos, conversamos y volvemos a caer en el mismo estímulo. Eso sucede. Miren, miren, aunque parezca pequeña la experiencia, si esa experiencia fue dolorosa, esa nos cohíbe, nos limita y nos blinda en una especie de una cárcel, en una especie de una burbuja emocional, de la cual tenemos miedo salir, de la cual tenemos miedo a abrirnos, conversar, platicar y peor aún aceptar que hay el problema. Si yo no acepto que hay el problema, yo no estoy en la capacidad de buscar ayuda. Lo contrario, si yo acepto que hay un problema, que existe un problema, automáticamente mi cerebro se presta y se da ¿para qué? Para buscar ayuda. Ese es el primer paso. El primer paso es aceptar. Aceptar que hay el problema. Es como cuando estamos enfermos. Si no aceptamos que existe la enfermedad, ¿cómo nos vamos a tratar? Existe un problema mental. ¿Cómo vamos a pedir ayuda? No lo hacemos y no lo haremos. ¿Por qué? Porque esa decisión de sanación viene de nosotros mismos, viene desde el yo como persona, viene desde mi yo interior. Obviamente, ¿qué bloquea el yo aceptar que existe un problema? Bloquean todos los elementos que yo he recibido en mi entorno familiar, todos los elementos que yo he recibido en mi entorno social y obviamente la sociedad. ¿A través de qué? Costumbres, hábitos, creencias, estereotipos, ideales, etcétera. Son tan enraizados, miren ustedes, son tan enraizados que muchas veces viendo el problema nos negamos a aceptar que ya ese hábito, costumbre, etcétera, no nos hace bien. Inventamos cosas, creamos historias, ¿para qué? Para intentar justificar ese problema. Pero miren, no queda ahí, ese es el gran problema, no queda ahí. Inconscientemente lo heredamos. Ya habíamos explicado en el video anterior respecto a esta serie que científicamente está demostrado que un hábito realizado por muchos años en nuestra vida, se convierte en una información genética que a su vez será reproducida en nuestra generación, es decir, en nuestros hijos. Entonces ahí habrá que preguntarse, yo quiero que mis hijos arrastren esos complejos, arrastren esas costumbres, arrastren esos hábitos que yo sé que no me ayudan. Si pensamos un ratito asertivamente, haciendo a un lado todo este cúmulo de carga social, carga de complejos, estereotipos, superficialidades, podremos darnos cuenta que no queremos eso para nuestros hijos. Obvio que no, ¿verdad? Entonces está en nuestras manos tomar la decisión. Está en nuestras manos disfrutar de la vida. ¿Cómo podemos disfrutar de esa vida? ¿Cómo podemos disfrutar de esa vida? Si siempre cualquier estímulo lo asocio a esa experiencia pasada, si cualquier estímulo que esté viviendo en cualquier etapa de desarrollo, yo lo asocio a esa experiencia dolorosa. No podemos vivir así. Si es verdad que según Carl Jung, el ser humano puede mostrar diferentes máscaras a lo largo de una simple interacción social, eso no quiere decir que yo voy a tener una plena vida viviendo de esa manera. No se puede vivir así. Ahora, lo que sucede es que ese hábito se convierte en un modelo de vida. Eso es diferente. Entonces, ese hábito sube de rango y se convierte en gen y se convierte en un rasgo genético que será heredado, que heredaremos a nuestra descendencia. Entonces, ¿cómo disfrutar esa vida plenamente? ¿Cómo disfrutar esa vida de juventud, de adolescente, de adultez plenamente? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo disfrutar? Está en nuestras manos. Nosotros tenemos esa capacidad de hacerlo. ¿Cómo lo podemos hacer? Vamos a pensar un ejemplo sencillo. Cuando un niño juega en interacción con sus pares, fíjense ustedes qué sucede. No lo digo yo, es una teoría bastante sustentada por Piaget, es una teoría bastante sustentada incluso por Vygotsky y por muchos autores modernos.
Observemos, si tienes niños, observa qué sucede. Mira, el niño actúa sin complejos, no se deja llevar. ¿Por qué? Por los elementos de su entorno. ¿Por qué? Porque todavía ese niño no está lleno de toda esa carga social, de todo ese gen heredado. ¿Cuándo es que se transforma esa pureza, esa inocencia, esa libertad de ese niño? Cuando absorbe todos los elementos que nosotros mismos como progenitores le heredamos, le damos. Entonces, mira, cuán importante es tratarnos primero nosotros. Miren, por experiencia, generalmente en el ámbito educativo, cuando hay problemas, dificultades de aprendizaje con los niños, miren, el problema en sí no es el niño, es lo que recibió en su núcleo de desarrollo básico. Muchos autores sustentan que la historia educacional del niño comienza por la casa. Ahí hereda esos primeros hábitos de estudio antes de siquiera pisar el inicial o el jardín o el sistema educativo. Si tú quieres que tu niño sea un chico estudioso, un chico independiente, hábil, espontáneo y sobre todo con criterio propio, para que un niño tenga criterio propio es que tiene sentido de independencia. ¿Sí? Cuando un niño tiene sentido de independencia, tiene sentido de seguridad propia. Pero, ¿quién le da eso? Los padres. De ahí nace, del núcleo del hogar. Entonces hay que preguntarnos, ¿qué le estoy yo ofreciendo a mi pequeño? ¿Qué le estoy yo alimentando a esa área mental? Yo quiero que sea un niño seguro, un niño independiente, un niño con criterio propio, un niño destacado, que le guste estudiar, que vaya por gusto, mas no por obligación. ¿Sabían ustedes los altos índices de diserción escolar aquí en el país, aquí en Ecuador? Es altísima. Entonces, se acusa al sistema educativo, se acusa a la estructura docente, a la estructura educativa, pero miren, no tomamos en cuenta de dónde vienen estos estudiantes. ¿De qué núcleo familiar vienen? Funcional, disfuncional, heterogéneo? No sabemos de dónde viene. El, el error es dejar a un lado la base principal. ¿Cómo podemos etiquetar a un niño si no sabemos de dónde viene, qué está alimentando su área mental? Un niño que tenga estabilidad emocional, que tenga estabilidad psicológica, ¿ustedes creen que ese pequeño no va a rendir en el área educativa? Claro que va a rendir. ¿Por qué? Porque tiene herramientas mentales que se transforman en destrezas y habilidades que le ayudan a lidiar, a vencer esos retos de la convivencia diaria, del día a día. Pero en cambio, ¿qué sustenta eso? Que ese niño viene de un hogar funcional, estable psicológicamente. No digo perfecto, digo estable. Lo contrario con unos niños que vienen de una familia completamente disfuncional, donde existe violencia, alcoholismo, drogadicción, escasez de satisfacer sus necesidades de supervivencia básicas, ¿no? Me estoy refiriendo exactamente al postulado de Maslow en cuanto a las necesidades básicas humanas. Entonces, ¿cómo puede rendir ese niño? Fíjense ustedes que está relacionado el tipo de alimentación que tomó la madre durante el proceso de gestación para que el niño pueda rendir académicamente. Fíjense ustedes cómo avanza la investigación. Y obviamente, cuando ese niño ya viene al mundo, obviamente, su capacidad cognitiva, ¿de qué va a depender? Pues obviamente, principalmente, de su alimentación, pues es obvio. Luego, conforme va desarrollando, va a depender, pues obviamente, de todo lo que le ofrezcan sus cuidadores, su núcleo primario de desarrollo. Entonces, está en nosotros. Depende de nosotros de tomar la decisión correcta. ¿Qué deseamos hacer con nuestra vida? ¿Queremos disfrutarla a plenitud
o queremos vivir bajo esas cargas heredadas, o queremos vivir sorteando a nuestro entorno. Entonces, es cada uno de nosotros quien decide qué hacer, quien decide cómo vivir su vida. Sí, somos nosotros. No echemos la culpa, ejemplo, al gobierno, a la educación y obviamente a la familia. Yo no estoy diciendo es que no influyen directamente, pero por supuesto, sobre todo el entorno familiar. Pero ya cuando tenemos conciencia, es decir, ya estamos jóvenes, jóvenes adultos, somos nosotros mismos quien decidimos qué vida deseamos vivir. Alguien alguna vez me preguntó, no, pues es que usted entonces tuvo una vida perfecta, pero por supuesto que no. Yo vengo, y lo digo con mucho orgullo, de una familia completamente disfuncional, de una familia cargada de violencia de todo tipo. Obviamente, muchas veces esta violencia sustentada por la ignorancia. Pero ¿saben cuál es la diferencia? Yo decidí que ese tipo de vida, que ese tipo de entorno no es bueno para mí. No me ayuda en nada, no me ayuda a crecer. Y lo que es más, una vez siendo parte de una familia, de un hogar, yo decido qué dar a mis hijos, qué parte de mí quiero que ellos reciban y que esa parte sea perenne en ellos en función del tiempo, a través de sus hijos, hijos de sus hijos. Entonces soy yo quien decido. Cuando yo decido aceptar que tengo un problema, que hay un problema, y como digo automáticamente, estoy en la capacidad de aceptar y buscar o pedir ayuda profesional. Si ven que es muy distinto. Ahora, obviamente, esa pequeña palabrita de aceptación es lo más complicado. Es lo más complicado. Es como que estuviéramos bloqueados, bloqueados mentalmente, bloqueados físicamente, lingüísticamente. Nos cuesta aceptar. Claro, nos cuesta aceptar y por eso muchas familias, muchas personas deciden desarrollar su vida en ese factor de no aceptación, de negación por otro. Y el resto de ese modo de vida es simplemente superficialidad. Es complacer a mi entorno familiar, a mi entorno social y a la sociedad. Someterme a sus estereotipos, a sus exigencias, a sus complejos, a sus costumbres, a sus hábitos, dejando de lado la verdadera esencia de vivir, de disfrutar la vida, de convivir el día a día. Según algunos autores no existe la convivencia perfecta, pero por supuesto que no existe. Cada persona es un mundo, es un universo. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? En que existe en una comunicación asertiva, en una comunicación estable como debe de ser, ¿qué existe? Existe la escucha. Para que se dé una conversación asertiva debe de existir, ¿qué debe de existir? Una escucha asertiva. Si existe una escucha asertiva, yo tengo la capacidad de procesar el estímulo que estoy recibiendo, la información que estoy recibiendo. Y de acuerdo a lo que yo tengo, de acuerdo a mi estabilidad, inestable o estable, yo voy a responder. Es de acuerdo a lo que tengo, de acuerdo a mis experiencias. Y si vivo aún en el pasado, ¿qué hago? Simplemente asocio y traigo de vuelta. Y así es que se convierte en un círculo vicioso, patológico, que lamentablemente nos engancha. Entonces, ¿cómo romper esos patrones? ¿Cómo romper esos patrones? Primer paso, el más importante. Como ya habíamos mencionado, hacer una listita de cuáles son esos patrones patológicos que no me ayudan en nada a evolucionar como persona. Cuando ya haya hecho esa lista, hago otra listita. ¿Ahora de qué? De mis rasgos actitudinales. Es que claro, para que haya un rasgo, hay un patrón, pues. Para que haya un patrón, hay una conducta. Hay algo que activa ese patrón de conducta. Hay algo que hace que yo actúe de X manera. Existe algo. Y ese algo es esa carga que llevamos. Ahora, ¿de dónde viene esta carga? De todo lo que hemos heredado.
¿sí? De todo lo que hemos heredado. Entonces, ¿cómo vamos a romper esos patrones dañinos que nos hacen daño, que nos hieren? ¿Cómo podemos hacer? Entonces, el primer paso, redactar, escribir. El segundo paso, vamos a crear, aquí entra la ayuda profesional, cómo ir suprimiendo cada uno de estos patrones. Ejemplo, soy impulsivo, no dejo hablar, ni medio comienza esa conversación de acuerdo a los estímulos que yo estoy recibiendo, envío mensajes a mi cerebro, miren, se envía mensajes al cerebro y el cerebro empieza a ponerse en estado de alerta. ¿Qué sucede cuando yo me pongo en un estado de alerta? Miren, aquí les pongo un ejemplo. En el reino animal, cuando un animal se siente al acecho, amenazado o va a cazar, o le afecta, o el evento le afecta a su supervivencia, ¿qué hace? Se pone en modo de alerta. ¿Qué es el modo de alerta? Que entre en funcionamiento el cerebro animal, es decir, en los humanos, ¿no? No, se desconecta el cerebro racional. Y por eso es que actuamos impulsivamente. Y generalmente estos episodios impulsivos son de violencia, de violencia. Miren, muchos casos sustentados, no lo digo yo, incluso los pueden ustedes buscar en internet, en las redes sociales, en YouTube. Muchos casos de este tipo, ¿no? Que han sido llevados a juicios, el, el implicado en el asunto, ¿saben qué dice? ¿Saben qué sustenta? Que no sabe por qué lo hizo, no sabe qué ocurrió y por qué lo hizo. Miren, en ese momento de impulso violento el cerebro racional se desconecta y entra en funcionamiento el cerebro irracional, es decir, el cerebro animal. Entonces, ¿cuándo actúa este cerebro animal? Cuando estamos en peligro de supervivencia, cuando nos sentimos amenazados. ¿Amenazados a qué? A nuestras creencias, a nuestras costumbres, a nuestros hábitos, a nuestros estereotipos. Si ven cómo nos afecta, les pregunto a ustedes, ¿cuánto de ustedes han escuchado en cuanto a el tipo de vida de convivencia de una pareja en Medio Oriente? Asimismo, el tipo de vida de convivencia de una pareja en Europa. Asimismo, el tipo de vida de convivencia en América, es decir, en Estados Unidos y en Latinoamérica. Si ustedes se fijan en todas estas familias, en todas esta convivencia familiar, hay un rasgo distintivo en cada uno de ellos, así como también hay un patrón. Ejemplo, vamos a tomar el ejemplo de la convivencia en Medio Oriente. ¿Cómo es su convivencia? ¿En qué se rigen? ¿En qué se basan? ¿Saben en qué? Y este es el patrón que afecta a estas familias. Miren, en continentes distintos que nunca se han visto ni saben que existen, pero existe un patrón. ¿Cuál es? Las creencias. Ese es el patrón principal que arraiga, encadena y somete a las personas, las creencias. ¿De dónde vienen esas creencias? ¿Quién sustenta las creencias? De las costumbres, de los hábitos. ¿Y de dónde viene esto? De toda una generación de vida. Si investigamos un poquito a países latinoamericanos con rasgos indígenas, vamos a descubrir, ¿saben qué? Que hay un patrón en ellos de qué, no en todos, obviamente, no en todos, pero existe ese patrón. ¿De qué? De rechazo. ¿A quién? ¿A quién? Es más, les pongo un ejemplo. Vayan ustedes a comprar en un mercado donde haya concurrencia indígena. Conversen con ellos, ejemplo, en cuanto a un producto, reclamen un poquito y vean cómo actúa. Vean cómo actúa. Ahora, ese mismo ejemplo van y lo hacen en un mercado donde no haya indígenas, a donde no haya grupos minoritarios. Y vean cómo actúa comprando X producto. Asimismo, hagan el mismo ejercicio. Vean cómo actúa.
Esos rasgos, esos patrones son patrones generacionales. Hablando exclusivamente en el ejemplo de como es del grupo indígena, ¿qué ya arrastran ellos? Maltrato, esclavitud, violencia, etcétera, etcétera, etcétera. Mire, eso está grabado ahí en sus genes. Vuelvo y repito, sustentado científicamente que un hábito repetido durante muchos años de vida se convierte en información genética. Miren ustedes, genética, que será heredada a quién, a nuestros herederos, hijos, hijos de sus hijos. Por eso es lo importante de que, de darnos cuenta nuestra situación, nuestra realidad en cuanto a esas herencias patológicas. Nadie tiene la varita mágica para este problema, solo la tenemos nosotros, depende de nosotros cómo queremos llevar, si queremos vivir cargando esas cargas, muchas de esas ajenas, y obviamente si queremos vivir en paz. ¿Cómo podemos estar en paz con nosotros mismos? Muy sencillo. Ya hemos apuntado esos patrones patológicos, esos rasgos actitudinales. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, ejemplo, como decíamos, soy impulsivo, sabemos ya de dónde viene la impulsividad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí un ejercicio físico y práctico, que es la idealización. ¿Qué es la idealización? Como su palabra lo dice, idealizar. ¿Y de dónde viene idealizar? De una idea. Entonces, un ejemplo práctico real. Yo estoy, ejemplo, conversando, X sujeto en la cotidianidad, y pues en la conversación, como yo sé que tengo ese patrón impulsivo, ¿qué voy a hacer? Voy a idealizar esa conversación. Es decir, al interlocutor que está hablando conmigo, yo lo voy a imaginar. Hay otro proceso aquí que también se llama, que voy a carica, a carica, ejemplo, voy a convertirle al interlocutor en una caricatura. ¿Sí? Ejemplo, a Pluto se me ocurre, ¿ya? Entonces yo lo miro y lo idealizo. Ese sujeto es Pluto para mí. Entonces Pluto con, con todo lo que es el personaje, su manera de actuar, sus gestos, ese tipo de cosas, ¿sí? Entonces cuando sucede eso, cuando yo hago ese proceso, ¿saben qué sucede? Miren, aquí les explico un ratito. El cerebro no puede concentrarse 100% en dos cosas a la vez, ¿sí? Sustentado científicamente. Es más, aquellas personas que concentran su cerebro en dos intereses a la vez, que es imposible, ¿qué sucede? No generan la creatividad ni la atención requerida para solucionar ese inconveniente, esa necesidad, etcétera. Entonces, volviendo al ejercicio, en la conversación, nos centramos en la idealización de en este caso, de nuestro personaje, ¿qué estamos haciendo? Estamos concentrando nuestra atención en darle a ese personaje una idealización de caricatura. Ahí ya estábamos consumiendo energía, pero por supuesto, mientras tanto, seguimos escuchando, seguimos escuchando. De esa manera, miren, ¿qué va a pasar? Que no tenemos la energía suficiente ¿para qué? Para generar ese impulso. Porque recuerden que estamos en el ejercicio que soy impulsivo. Mientras eso sucede, yo físicamente con mis manos las cierro fuertemente y las abro. La cierro y la abro. Otro ejercicio es de la respiración profunda. Es decir, mientras están conversando estoy idealizando, ¿qué hago? Respiro. Cuando respiro, miren ustedes, ¿qué sucede? Entra más oxígeno al cerebro. Cuando entra más oxígeno al cerebro, ¿saben qué sucede? Ustedes saben qué sucede. El cerebro tiene más energía, y cuando tiene más energía, tiene más claridad para pensar y procesar los estímulos que estoy recibiendo de mi exterior. Y cuando una persona es impulsiva, ¿saben qué sucede? Segrega esta hormona llamada adrenalina o la cortisol, que a su vez segrega el estrés, pero obviamente el estrés dañino, ¿no? Cuando esto sucede, ¿saben cuál es esa respuesta biológica de nuestro cuerpo?
que aumenta la presión arterial. Y cuando aumenta esa presión arterial, ¿saben qué sucede? El corazón bombea más rápido y aumenta la taquicardia. Tac, 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 tac. ¿Ven? Es una cadena de sucesos. Pero miren esa cadena de sucesos cómo empieza por un estímulo mal procesado en donde en nuestra área mental. Ahora, como estamos haciendo ejercicios para controlar mi impulsividad, hago esos ejercicios físicos, entonces mientras respiro, lo idealizo, ya empiezo a procesar. Miren ustedes, hagan el ejercicio y me cuentan en los comentarios cómo les fue. Son ejercicios reales hechos en la clínica, en los hospitales, ¿sí? Con este tipo de pacientes muchas veces impulsivos, violentos. Miren, para que ocurra una exteriorización violenta, tiene que haber un detonante. Tiene que haber un detonante. Sin ese detonante no puede existir esa exteriorización violenta o ese impulso violento. Y generalmente, ¿de dónde empieza? Miren ustedes aquí, apúntenlo bien, cómo empieza a través de un gesto. Puede ser a través de un gesto, es decir, comunicación gestual, comunicación verbal o lo que se conoce como comunicación no verbal. Sí, gestual, una mirada, dicen, ve, me quedó mirando mal este hijo de tal y cual, tal y cual, tal y cual. Y resulta que la otra persona alcanzó a escuchar a este hijo de tal y cual. Regresa esa persona y ¿qué creen? ¿En qué creen que va a terminar? Miren esa comunicación gestual. Pues, como decimos, en violencia. Entonces, he ahí ese colchón emocional. ¿Para qué? Primeramente, tener esa capacidad, esa habilidad de qué? De gestionar mis emociones. Cuando yo tengo la capacidad de gestionar mis emociones, ¿saben qué sucede? Aunque estén hablando, como decimos, mil y una cosas, aunque estén expulsando por su boca pestes, yo tengo la tranquilidad. Es más, no solo que tengo esa tranquilidad, sino que tengo una paz. Y esa paz se interioriza como muchas veces con una comunicación gestual de tranquilidad, de paz, de quietud. Y esto muchas veces molesta al interlocutor. Claro que le molesta. ¿Por qué? Porque dice, yo estoy desperdiciando aquí mi energía tratando de qué? De culminar ese proceso que es qué? La violencia física como tal. Sin embargo, el otro, el receptor, ¿qué está? Tranquilo, en paz, como que ni fuera con él. Miren, y este ejercicio funciona. Háganlo. Pónganlo en práctica. Observen y dejen sus comentarios. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a practicar este ejercicio. Cuando yo practico este ejercicio de controlar de ese patrón impulsivo, miren, automáticamente tengo como resultado mis rasgos actitudinales. Si antes intervenía, gritaba, alzaba la voz, miraba con esas miradas dañinas, ya no lo hago. ¿Por qué? Obviamente, ¿por qué? Porque un rasgo actitudinal es el resultado, es el proceso de que de un patrón conductual. Si mi patrón conductual es la impulsividad, pero ahora estoy aprendiendo a gestionar, a controlar y por supuesto el objetivo debe de ser eliminar, suprimir, entonces obviamente mi rasgo actitudinal ya no será el mismo que era cuando era violento, pues es lógico. Si ven, entonces ese tipo de conductas se puede trabajar. Se puede moldear y adaptar a qué? A mi bienestar como persona. Es que hay que pensar en algo, estimados suscriptores, hay que pensar en algo. Y es que no vivimos solos, no somos entes individuales. La naturaleza, el creador, nos hizo sociales, somos seres puramente sociales, así como el reino animal. No existe, es que yo pues, es que nací solo, yo vivo solo y no necesito del resto. No existe tal realidad. Esa es solamente una ficción, no existe. Entonces, al decir que somos entes sociales, nuestras actitudes, nuestros patrones,
nuestros rasgos actitudinales no solo nos afectan a nosotros, ese es el gran problema. No nos afecta a nosotros, no solo a nosotros. Miren, estadísticamente afecta en gran medida a nuestro entorno. ¿Por qué? Porque generalmente esas personas acostumbradas a vivir en estos hábitos ya no les afecta, ya están acostumbrados a esa vida patológica, de ese tipo de patrones, de ese tipo de rasgos, y por lo tanto para ellos es normal. ¿A quién le afecta? Al entorno. ¿Con quién viven? A su pareja, a su padre, a su madre, hermanos, tíos, etcétera. A ellos les afecta. Y si ven, cuando esto sucede, este entorno se lleva algo de eso. Y miren, es que este es el gran problema. Es que lo reproducimos. Por eso aquí esa capacidad emocional de gestionar primero mis emociones ante esos estímulos dañinos, patológicos, y hacer de qué, como dicen los jóvenes, que me resbalen. Y yo salir avante de ese tipo de eventos. Miren, miren, es que es tan sencillo. Uno puede elegir. Ante cualquier experiencia, ante cualquier estímulo, uno tiene la capacidad de elegir. Entonces, miren ustedes tan sabiamente cómo nos hizo el cuerpo el Creador. Toda reacción fisiológica, toda reacción biológica de nuestro cuerpo se activa a través de un impulso. ¿De dónde es impulso? ¿De dónde? De lo que recibimos, de un estímulo. Es que por eso es que tenemos los 5 sentidos, el tacto, la vista, el oído, el olfato, el gusto. Sentidos, los más sensibles a afectar el área emocional, ¿saben cuáles son? El oído. Luego, la vista. Miren, y es un ejercicio práctico y les pongo a su consideración, háganlo. Busquen una película, cualquier película que ustedes quieran o busquen un caso oral, lo que ustedes quieran. Cierren sus ojos y escuchen esa película, historieta, novela, etc. Y, y pregúntense cuál es su reacción. Ahora, ya una vez apuntada cuál fue su reacción, hagan el mismo ejercicio solo viendo. Se van a tapar esos oídos. Junten esas experiencias y me van a decir en sus comentarios cuál es su reacción ante estos dos ejercicios. Y se van a dar cuenta que el ejercicio que tiene más acentuación en el área mental es el oído. Han escuchado ustedes de muchos autores, y si no, pues aquí les comento, grandes autores, tanto del siglo pasado, de este siglo, contemporáneos, muy contemporáneos. Se me viene a la mente, por ejemplo, Rizzo es uno, se me viene a la mente, no me acuerdo este otro autor, pero a la siguiente les prometo, voy a hacer una listita de estos autores que sustentan esto que les estoy compartiendo a ustedes para que lo revisen, lo investiguen y lo estudien y saquen ustedes mismos su propia conclusión. Es que ese es el verdadero conocimiento, no el que se recibe, sino el que se recibe, se procesa y uno mismo saca lo que le beneficia para uno mismo, para evolucionar como persona. Entonces, haciendo este ejercicio, nos podemos dar cuenta cuál de nuestros sentidos es el que más nos afecta. ¿Sí? Cuando se trata de reducción, de captación, de percepción de información, el órgano más importante es la vista. Sí, es la vista. ¿Han escuchado que también una imagen reemplaza 1000 palabras? Pues sí, es cierto, mentalmente es cierto, cognitivamente es cierto. Entonces, avanzando un poquito, ya hemos hecho el ejemplo de cómo empezar a qué, a controlar. Es que primero hay que controlar. Habíamos dicho que primero hay que aceptar que tengo un problema. Cuando yo acepto que tengo un problema, estoy dispuesto a pedir ayuda. Cuando yo busco ayuda y pido ayuda, estoy dispuesto a qué, a seguir el proceso. Entonces, si yo tengo ese problema de la impulsividad, con el ejercicio lo vamos a empezar a controlar. Ahora, debemos de empezar que ese ejercicio se convierta en qué, chicos, en hábito. Así,
como cuando estuve en ejemplo, en la familia y recibí todo ese tipo de elementos que moldearon, en este caso, mi impulsividad. Y miren, a lo largo del tiempo, lo mismo tengo que hacer con este ejercicio para controlar mi impulsividad. Lo debo de convertir en hábito. Cuando yo ya convierto en hábito este ejercicio, ya no me va a costar. Es más, lo voy a ir modificando, evolucionando el ejercicio con tal de obtener los beneficios que yo estoy buscando. Y obviamente, mi rasgo actitudinal será el resultado de ese proceso de controlar, ¿qué? Mi impulsividad. Entonces, como vemos, es real, funciona y lo podemos hacer. Pues simplemente, en el momento que eso suceda, vamos a pensar un segundo. Vamos a pensar un segundo en que no soy solo, en que vivo en un entorno puramente social, ya sea mis padres, mi familia, mis amistades y la sociedad. Entonces, pensando eso, debo de tener la entereza personal de decidir buscar ayuda. Sí, muchísimas gracias, les agradezco mucho por su atención. Espero que les sirva de ayuda este tipo de contenido y me encantaría que lo compartan, que dejen sus comentarios y que te suscribas si es que aún no lo has hecho. Y si deseas comentarnos y contarnos tu experiencia personal, que realmente esto es de gran ayuda a mucha gente que quizás está atravesando algún tipo de dificultad personal. Muchísimas gracias, muy agradecidos y pues nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias.